Bienvenidos de nuevo a mi canal, su refugio favorito para sumergirse en el fascinante universo del espectáculo turco. El lugar donde las noticias más calientes y los chismes más jugosos de nuestras amadas celebridades toman vida. Qué inmensa alegría me embarga al tenerlos aquí, listos para desentrañar los misterios que envuelven a nuestros ídolos. Antes de que la emoción nos arrope por completo, permítanme expresar mi gratitud por su lealtad y entusiasmo. Ustedes son el motor que impulsa este canal, la razón por la que me levanto cada día con la misión de traerles contenido fresco, interesante y sobre todo, lleno de sorpresas. Y créanme, hoy tenemos una sorpresa que los dejará sin aliento. Pero antes de revelar el plato fuerte, permítanme recordarles, a aquellos que son nuevos en esta gran familia, o a los que simplemente se les ha escapado de la memoria, que la suscripción es la llave para desbloquear un mundo de entretenimiento. Suscríbanse ahora mismo. Activen la campanita mágica para que YouTube les notifique cada vez que un nuevo vídeo, cargado de noticias impactantes, aterrice en el canal. No querrán perderse ni un solo segundo de la acción. Y a todos los miembros de esta comunidad maravillosa, un abrazo gigante y mi eterno agradecimiento por su apoyo incondicional. Los quiero con todo mi corazón. Ahora sí, con la formalidad cumplida, preparemos el escenario para la revelación estelar. Agárrense fuerte porque la noticia que les traigo hoy es de aquellas que hacen temblar los cimientos del mundo del espectáculo. Prepárense para un torbellino de emociones, especulaciones y sueños hechos realidad. Hoy, mis queridos amigos, vamos a hablar de dos nombres que resuenan con fuerza en el corazón de todos los amantes de las telenovelas turcas, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, lo han oído bien. Nuestros inolvidables protagonistas de Erkenci, la serie que nos robó el aliento y nos hizo creer en la magia del amor verdadero, tanto dentro como fuera de la pantalla. La pareja que incendió las redes sociales y desató una ola de pasión en cada rincón del planeta. La fecha clave que deben grabar a fuego en sus memorias es 23 de mayo de 2025. Apúntenla en sus calendarios, en sus agendas, en el fondo de pantalla de sus teléfonos. Porque ese día, algo trascendental, algo inesperado, está a punto de materializarse. ¿Qué? Esa es la pregunta del millón. Y ahí es donde entra en juego la especulación, la emoción desbordante y, por supuesto, toda la información secreta que he logrado desenterrar para ustedes, mis fieles seguidores. Como bien saben, la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir siempre ha sido un campo minado de rumores, esperanzas y desilusiones. Desde el instante en que los vimos compartir pantalla en Erkenci, la química entre ellos era palpable, innegable, incandescente. La serie se convirtió en un fenómeno global, arrasando con los ratings no solo en Turquía, sino en cada país donde se transmitió. Y gran parte de ese éxito arrollador se atribuyó a la conexión magnética, a la chispa incontrolable que Can y Demet irradiaban en cada escena. Pero, ¿qué sucedió una vez que Erkenci bajó el telón? Ahí es donde la trama se enreda, se complica y se vuelve aún más intrigante. Oficialmente nunca confirmaron una relación romántica. A pesar de que los rumores se propagaban como pólvora, alimentados por fotos robadas, miradas cómplices y gestos cariñosos capturados por los paparazzi. Todo apuntaba a que entre ellos existía algo más profundo que una simple amistad. Sin embargo, ambos mantuvieron la postura de ser solo buenos amigos, compañeros de trabajo que se admiraban y se profesaban un profundo respeto mutuo. Después de la finalización de la serie, sus caminos profesionales tomaron rumbos distintos. Can Yaman, impulsado por su ambición y talento, se embarcó en proyectos internacionales, protagonizando series en Italia y otros países europeos. Demet Özdemir, por su parte, continuó cosechando éxitos en Turquía, participando en diversas producciones que la catapultaron a la cima y la consolidaron como una de las actrices más queridas, respetadas y versátiles del país. Y aquí, mis queridos amigos, es donde nos adentramos en el terreno fértil de la especulación. Durante todos estos años, los fans, los autodenominados Candem, nunca perdieron la esperanza de verlos juntos nuevamente. No solo en la pantalla, sino también, y sobre todo, en la vida real. Las redes sociales se inundaron de peticiones fervientes, de montajes elaborados, de teorías conspirativas sobre un posible reencuentro. Y aunque ambos parecían seguir adelante con sus vidas, enfocados en sus carreras individuales, la llama de la esperanza nunca se extinguió por completo. Entonces volvamos a la pregunta que nos quita el sueño: ¿qué es lo que va a acontecer el 23 de mayo de 2025? Aquí es donde debo ser completamente honesta con ustedes.
No poseo una bola de cristal mágica, ni tengo un contacto secreto infiltrado en los pasillos de Hollywood que me revele todos los secretos del universo. Pero basándome en la información que he recopilado minuciosamente, en los rumores que he escuchado susurrar en los rincones más oscuros de la industria y sobre todo, en mi aguda intuición, me atrevo a aventurar una serie de hipótesis sobre lo que podría estar sucediendo. En primer lugar, y esta es quizás la opción más plausible, existe la posibilidad de que Khan y Demet anuncien un nuevo proyecto juntos. Ya sea una nueva serie, una película taquillera o incluso una obra de teatro ambiciosa, un reencuentro en la pantalla sería una bomba de proporciones épicas para sus fans y para la industria del entretenimiento en general. Imaginen por un momento la expectación febril, la emoción desbordante, el torbellino mediático que se desataría. Sería una auténtica locura. He escuchado rumores, filtrados por fuentes cercanas a la producción turca, sobre que se está cocinando a fuego lento un proyecto secreto, un proyecto que involucra a dos grandes estrellas que ya trabajaron juntas y que poseen una química inigualable. Por supuesto, no se menciona directamente a Khan y Demet, pero las pistas son tan evidentes que resultan imposibles de ignorar. Además, el hecho de que ambos hayan mantenido un perfil relativamente bajo en los últimos meses, evitando involucrarse en grandes proyectos que los mantengan ocupados a tiempo completo, podría indicar que están reservando su agenda para algo verdaderamente importante. Pero eso no es todo, mis queridos amigos. Existe otra posibilidad, una posibilidad que sé que muchos de ustedes están esperando con ansias, con el corazón palpitante y los dedos cruzados. ¿Y si Khan y Demet, finalmente, después de años de silencio y ambigüedad, anuncian que están juntos? Sí, lo sé, suena a una fantasía descabellada, a un sueño imposible tejido por fans enamorados, pero ¿y si fuera verdad? Como les dije antes, la química entre ellos era innegable, palpable, casi tangible. Y aunque nunca confirmaron una relación, tampoco la negaron rotundamente. Siempre dejaron la puerta entreabierta a la posibilidad, manteniendo a sus fans en vilo, suspirando por una confirmación que nunca llegó. ¿Pero qué ha cambiado en todo este tiempo? Bueno, el tiempo precisamente. A veces el tiempo es el mejor aliado, el catalizador que transforma las emociones, el filtro que separa lo efímero de lo eterno. El tiempo puede aclarar las dudas, disipar las confusiones y permitir que las personas maduren, evolucionen y se den cuenta de lo que realmente quieren en la vida. Quizás durante estos años de separación, Khan y Demet se dieron cuenta de que no podían vivir el uno sin el otro, que su destino estaba entrelazado, que su amor era más fuerte que cualquier obstáculo. Quizás se reencontraron en secreto, lejos de las cámaras y los focos, y decidieron darle una nueva oportunidad al amor, apostando por un futuro juntos. Además, ambos han atravesado momentos difíciles en sus vidas personales. Can Yaman ha sido objeto de críticas despiadadas por sus relaciones anteriores, y Demet Özdemir también ha enfrentado sus propios desafíos, tanto en el ámbito profesional como en el personal. Quizás estos momentos de vulnerabilidad los acercaron aún más, los hicieron más fuertes y les mostraron que juntos podían superar cualquier adversidad. Otra teoría que he escuchado susurrar en los pasillos de la farándula turca es que podrían estar planeando una boda secreta. Imagínense la escena. Una boda íntima en una playa paradisíaca, con una ceremonia sencilla y emotiva, rodeada de sus seres queridos. Sería el cuento de hadas perfecto, el final feliz que todos los Kandem han estado esperando durante años. Por supuesto, debo reiterar que todas estas son solo especulaciones, hipótesis basadas en rumores y en mi propia intuición. La verdad es que nadie sabe con certeza lo que va a pasar el 23 de mayo de 2025. Pero lo que sí puedo asegurarles con total convicción es que será un día importante, un día que marcará un antes y un después en la historia de Can Yaman y Demet Özdemir. Ahora bien, antes de que se lancen en estampida a las redes sociales a difundir estas teorías como si fueran la verdad absoluta, quiero recordarles que todo esto es solo una especulación basada en rumores y en mi propia intuición. No quiero crear falsas expectativas ni generar decepciones innecesarias. Lo único que pretendo es compartir mi emoción con ustedes y mantener viva la esperanza de ver a Can y Demet juntos nuevamente, ya sea en la pantalla o en la vida real. Así que lo único que nos queda por hacer es esperar. Esperar con paciencia, con ilusión y sobre todo con mucho amor. Y mientras tanto podemos seguir disfrutando de sus trabajos anteriores, reviviendo los momentos mágicos de Erkencikus y soñando con un futuro en el que Can Yaman y Demet Özdemir vuelvan a brillar juntos, como las estrellas que son. En resumen, la bomba del 23 de mayo de 2025 es un mist.
Erio que nos mantiene en vilo. Podría ser un nuevo proyecto juntos, una confirmación de su relación amorosa, una boda secreta o simplemente nada de lo que hemos imaginado. Pero lo esencial es mantener la esperanza y seguir apoyando a nuestros queridos Can y Demet, independientemente de lo que decidan hacer con sus vidas. Y eso es todo por hoy, mi gente hermosa. Espero que hayan disfrutado de este vídeo lleno de especulaciones, rumores y sobre todo, mucha emoción. Quiero agradecerles de todo corazón por su apoyo incondicional, por sus comentarios llenos de cariño, por sus likes que me llenan de energía y por compartir este vídeo con sus amigos y familiares. Son los mejores fans del mundo. Ahora los invito a que me dejen en los comentarios sus propias predicciones sobre lo que creen que va a suceder el 23 de mayo de 2025. ¿Cuál es su teoría favorita? ¿Qué les gustaría ver que se hiciera realidad? Quiero saber sus opiniones. Y no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con todos sus amigos Candem y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo, mi gente. Los quiero un montón. Y recuerden siempre, nunca pierdan la esperanza. Hasta la próxima.